Bien, jóvenes, tengan un buen día, con paz y amor. El día de hoy estamos iniciando la semana, ¿no? Ya es lunes 15. Y vamos a empezar en esta sesión pues con un tema que se relaciona mucho con la competencia número 8 de comunicación, que es lee. Lee diversos tipos de textos escritos. Bien. Y el tema, pues netamente esta competencia es muy importante, es fundamental, porque tenemos que abarcar los tipos de textos que encontramos en nuestros libros, pero aparte vamos a reforzar algunos textos en lo que respecta a su macroestructura, a su superestructura, etc. Bien, entonces miren, el día de hoy vamos a tratar lo que es el texto netamente expositivo, en especial de causa y consecuencia, ¿no? ¿Qué es un texto expositivo? Ustedes ya saben cuáles son los textos que tiene que ver con lo que es la evaluación censal, ¿no? La tipología textual, los géneros textuales, los formatos textuales, etc. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a situarnos en cada tipo de texto. A medida que vayamos avanzando el libro, vamos a reforzar también con algunas lecturas para que ustedes puedan fortalecer siempre aplicando las estrategias de comprensión lectora, ¿no? Antes, durante y después de la lectura. Entonces, nuestro propósito del día de hoy es identificamos la macroestructura del texto expositivo de causa y efecto. Bien, iniciamos entonces el texto expositivo. Primero vamos a abarcar muy sucintamente qué es un texto expositivo para luego aplicar las lecturas, ¿no? Nos dice que un texto cuya función es presentar información, explicar y difundir conocimientos sobre un tema. Transmitir datos organizados y jerarquizados, lógicamente, ¿no? Si hablamos de un texto expositivo, pues netamente ustedes saben que el tipo de texto se relaciona mucho con el propósito del texto, la intención del autor. Si va a ser un texto expositivo, el propósito sería explicar, ¿no? Difundir, exponer, etcétera, ¿no? Informar. Bien. La función central de este texto es presentar al lector información y teorías, predicciones, hechos, fechas, etcétera, y dar explicaciones respecto a los tópicos de la información, es decir, de la información en sí, ¿no? ¿Cuáles son esas predicciones? ¿Cuál es esa teoría? ¿No? Las fechas, explicaciones, etc. Bien, ahí tenemos las características de un texto expositivo. Como primer punto vamos a citar predominio de las oraciones enunciativas, ¿no? Es decir, oraciones que nos van a informar, nos enuncian, nos dan un dato específico, ¿no? Registro formal, términos técnicos o científicos, dependiendo, puede ser un texto divulgativo, ¿no? O un artículo científico, o un artículo divulgativo, como lo hemos dicho hace un momento. Uso frecuente de conectores lógicos y organizadores textuales. Lógico, los conectores le dan coherencia, le dan cohesión al texto, lo hacen más entendible. No se utilizan expresiones subjetivas, no, todo es objetivo porque vamos a exponer, vamos a informar, ¿sí? Se utiliza la tercera persona, ya refiriéndose a él o ella, ¿no? A la tercera persona en este sentido. Entonces, esas son las características que tenemos que tener en cuenta de un texto expositivo, causa y efecto. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones de un texto expositivo? Muy diferente a un texto argumentativo, instructivo, narrativo, ¿no? Descriptivo. Primero, informar. No existe el texto informativo. Claro, la información se da dentro del texto expositivo. Muchas veces decimos, ¿no? Una noticia, es un texto informativo, profesor. Bueno, está dentro del texto expositivo, ¿no? El nadie. Narrativo, argumentativo, descriptivo, instructivo y expositivo. Siempre acuérdense de esa palabra mágica, ¿no? Que engloba la tipología textual. Entonces va a tener un carácter informativo porque presenta datos de información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, ¿no? Etcétera. Va a tener un fin explicativo, ¿no? Su función va a tener una función explicativa. ¿En qué sentido? Porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones significativas sobre los datos que aporta, ¿no? Es decir, nos va a dar a conocer, nos va a informar esos datos que en cierta medida
bueno, va a interiorizar en nosotros, ¿no? Vamos a relacionarlo con lo que ya conocemos, ¿bien? Nos va a informar. Entonces va a haber un aporte acerca de este tipo de texto a nuestros conocimientos. Tiene una función directiva porque funciona como una guía de la lectura, presentando claves explícitas, introducciones, títulos, subtítulos, resúmenes a lo largo del texto. Bien, entonces tener cuidado en ello. Entonces el propósito de un texto expositivo es explicar, exponer, dar a conocer, informar. Bien. El texto expositivo de estructura causa y efecto. Es más elaborado porque incluye vínculos causales entre los elementos. Les contaré que en los últimos exámenes de la ES, pues se tomó en cuenta este tipo de texto, ¿no? El expositivo con estructura causa y efecto, es decir, causa y consecuencia, ¿no? Posee dos categorías básicas, un antecedente, que viene a ser la causa en este sentido, y un consecuente, que viene a ser el efecto o consecuencia. Bien, entonces antecedente, causa y consecuente, efecto, consecuencia. El esquema sería de esta forma: causa, efecto, efecto, causa. ¿Ya? Entonces, ojo, responde a ese esquema para que lo podamos tener en cuenta. El texto expositivo presenta marcas textuales que nos va a permitir que nosotros podamos entenderlo mejor, ¿no? Podemos analizarlo mejor. Organización causal. Para introducir una causa, ¿qué palabras debo tomar en cuenta? ¿Qué conectores? Dado que, debido a que, en efecto de, el resultado de, en vista de, por eso, porque, pues, puesto que, ya que, teniendo en cuenta que, como, de ahí que, de manera que, de modo que, en consecuencia, ahí ya nos habla, ¿no?, del efecto, la causa de, la razón de, por eso, por esto, por esta razón, lo que incide en, lo que afecta a, por consiguiente, por ende, por lo tanto, así, así pues. Bien, entonces, eso es para, estos conectores es para introducir una causa. Bien, causa, lógicamente, llega a una consecuencia. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a aplicar. Con las lecturas ustedes van a entender mejor aún, ¿no? El americano Henry Ford hizo posible la fabricación de coches, ¿ya?, en cadena porque colocó un coche tras otro sobre una cadena transportadora, de forma que cada obrero tenía que hacer solo un par de manipulaciones. Fue por eso que los coches se hicieron tan baratos que también los menos ricos pudieron adquirirlo. Ya, yo identifico rápido, aquí me estoy informando, ¿no? ¿De quién? De Henry Ford. ¿Qué hizo Henry Ford? Ya, la fabricación de coches en cadena. Bien. Ahora, ¿cuál es el conector? A ver, aquí lo tenemos. Fue por eso que los coches se hicieron tan baratos que también los menos ricos pudieron adquirirlo. Bien. Entonces, hay un antecedente y hay un consecuente. A ver, vamos con la siguiente lectura. En los últimos años se ha visto un aumento en la cantidad de aves migratorias que viajan desde América del Norte hacia América del Sur. Ello se debe en parte al cambio climático ocurrido a nivel mundial. Sin embargo, la causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos que han tomado medidas para conseguir el aumento de la población de aves. Entonces nos damos cuenta cuál es la causa de este hecho. ¿A qué se debe el aumento de la cantidad de aves migratorias? Ahí lo tenemos. La causa principal de este suceso es la adopción de medidas protectoras de los países latinoamericanos. Entonces, ojo, tengamos en cuenta los conectores que ya hemos visto para poder identificar la organización causal. Bien, entonces, ojo con ello, estudiantes, queridos estudiantes, vamos a aplicar ahora con las fichas de trabajo que nos presenta la plataforma.